Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis capítulo 4 y queremos ampliar un poco el conocimiento acerca de este capítulo, ya que podemos encontrar muchos temas muy importantes acerca de la condición de los seres humanos después de la caída. Así que no se pueden perder este video que vamos a estar analizando el día de hoy. Y no te olvides de suscribirte, dejar tu like y compartir para que más personas también sean edificadas y bendecidas a través de este contenido. También si tienes dudas, preguntas o algún comentario acerca de algún tema que quisieras saber y conocer, puedes dejarnos los comentarios y con gusto los tomaremos en cuenta. Que el Señor les bendiga. Bueno, en este capítulo 4 de Génesis, lo primero que nos vamos a encontrar es que Adán y Eva, después de haber pecado y que Dios los sacara del huerto, tienen a su primer hijo, el cual su nombre fue Caín. Pero vemos que este hijo dicen que fue dado por voluntad de Dios. Así que lo que nosotros podemos encontrar aquí es que los hijos es una bendición que Dios nos concede, ya que Dios es soberano y Él nos permite tener los hijos. Ahora, alguien podría preguntarse, bueno, entonces, ¿qué pasa conmigo que yo no puedo tener hijos? Bueno, la Biblia nos dice que como los hijos son una bendición que Dios concede, debemos de entender que Dios también tiene un propósito para nuestras vidas. Él puede permitirnos tener hijos, así como no puede permitirnos hijos porque Él tiene un propósito mayor o que a veces no podemos entender. Pero sin embargo, siempre el propósito va a ser como lo dice la Escritura, bueno, agradable y perfecto. A veces Dios está trabajando con nosotros para demostrar, para cambiar nuestro carácter, o Dios puede estar trabajando de una u otra manera, pero sin embargo debemos de estar plenos y completos en el Señor, sea que tengamos o no tengamos hijos. Debemos de recordar que somos hijos del Señor y que debemos de estar plenos y satisfechos con lo que Dios tenga planeado para con nosotros y vivir agradando al Señor. Y nos encontramos después al segundo hijo que tuvieron, el cual se llamó Abel, el cual dice cuidaba ovejas. Así que lo que nosotros nos encontramos es que Caín dice que era agricultor y Abel era cuidador de ovejas o se dedicaba a cuidar sus ovejas. Sin embargo, nos dice más adelante que Caín fue y dio una ofrenda delante del Señor, al igual que Abel. Sin embargo, la ofrenda de Caín se dice que solamente fue una ofrenda común, que lo dio, pero no con una intención y disposición de fe por parte de Caín, ya que más adelante el autor de Hebreos nos revela que la ofrenda de Abel fue con fe. Sin embargo, lo que nos hace referencia es que, por lo contrario, la de Caín no tuvo una fe para dar eso que estaba dando al Señor. Por lo tanto, podemos saber que en su corazón no había una disposición verdadera para dar con gracias o con gratitud hacia el Señor. También el apóstol Juan nos revela a través de su carta que también las obras de Caín eran malas, lo que nos hace entender que el corazón de Caín estaba corrompido por causa del pecado y el pecado le estaba dominando. Por lo tanto, los actos que estaba haciendo Caín, aunque estaban dirigidos hacia Dios, no tenían una noble intención a comparación de Abel. Por eso es que la ofrenda de Caín fue una ofrenda vana, sin corazón, sin disposición, sin gusto ni agradecimiento al Señor. Simplemente fue una ofrenda que dio por dar, pero no verdaderamente con un corazón puro y sincero para agradar al Señor. Lo contrario que sí sucedió con Abel, que él sí lo hizo con una verdadera intención, con una fe genuina para agradar al Señor. Y por eso es que nosotros vemos que Dios se agrada de la ofrenda que precisamente da Abel. Por eso es que nosotros debemos de entender y extraer un principio práctico de este pasaje, sabiendo que Dios se agrada de la intención del corazón, que lo hagamos verdaderamente con amor, con disposición para la gloria del Señor, porque precisamente ese es el propósito con el cual debemos de hacer todas las cosas, para la gloria del Señor. Además, este pasaje nos enseña que precisamente Abel sí tenía una noble intención y disposición, porque de antemano nos dice que él entregó lo mejor de sus ovejas como primicia, pero no solamente lo mejor,
sino lo más gordo. Y esto nos habla implícitamente de que para criar esas ovejas tuvo que haber pasado un determinado tiempo y un determinado cuidado que les debió haber dado Abel para que sus ovejas estuvieran en esa condición de estar gordas, para que Abel lo pueda dar en ofrenda hacia el Señor. Sin embargo, nos dice más adelante que Caín, su ofrenda no fue vista con agrado delante del Señor, por lo cual dice Caín se ensañó y cayó su semblante. Esto nos enseña que Caín perdió la cordura a través de que él se había enojado porque Dios se había agradado más de la ofrenda de su hermano que la de él. Pero esto también apunta acerca de Abel como el pastor de ovejas, el cual es matado inocentemente y su sangre es derramada, prefigurándonos a la persona de Cristo. Sin embargo, vemos también la respuesta de Dios hacia Caín, preguntándole por qué se enojaba o por qué se ensañaba de esa manera. Si él hace bien las cosas, bien le iría. Pero esto nos enseña precisamente un principio práctico, que cuando nosotros actuamos de buena manera y hacemos las cosas bien, esto traerá como resultado algo bueno para nosotros y satisfactorio. Por eso, cuando nosotros hagamos algo, hagámoslo con amor y para la gloria del Señor. Porque eso es a lo que a Dios le agrada, la obediencia y la disposición del corazón. Pero también en el versículo 8 nos habla de cómo Caín planeó matar a Abel, ya que lo que él planeaba con ira y con enojo de matar a su hermano fue un plan que él estuvo planeando, la manera de cómo llevar a cabo la muerte contra su hermano. Y esto es muy precisamente lo que nos relata también Santiago acerca de cómo obra el pecado en nuestros corazones, iniciándolo como un pensamiento que emana del corazón, lo vamos planeando hasta que se consume ese pecado y da a luz y lo ejecutamos. Pero también vemos en el versículo 9, Dios preguntándole a Caín qué es lo que había hecho y dónde estaba su hermano. Esto no significa que Dios no conociera lo que ya había sucedido de antemano por parte de Caín contra Abel. Lo que buscaba Dios a través de preguntarle a Caín qué es lo que había hecho y dónde estaba su hermano era para confrontar su pecado y hacer que Caín confesara con su propia boca lo que había hecho y reflexionara sobre lo que había cometido. Y de aquí extraemos un principio práctico como cristianos. Cuando llegamos a cometer una falta delante del Señor, esto nos enseña a que debemos de reconciliarnos, que debemos de confesar nuestro pecado delante del Señor, como dice el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y si alguien hubiere pecado, abogado tenemos, que es Jesucristo. Además, también nos dice la palabra del Señor que podemos ahora entrar al acceso al trono de la gracia confiadamente para hallar misericordia ante el oportuno socorro. Pero también vemos la respuesta de Caín, que responde de una manera sarcástica, responde con sarcasmo, y esto nos enseña que esto no es la manera de responder ante algo que se nos está preguntando o la manera de hablar, ya que esto habla de un hombre que no es un hombre de fe. Nosotros somos llamados a cuidar nuestra manera de hablar, ya que hablar con sarcasmo demuestra tu jactancia y mala intención de corazón. Dios le dice a Caín que tenga cuidado porque el pecado está a la puerta. Esto nos enseña que estamos rodeados en un mundo lleno de pecado y de maldad, donde también el apóstol Pablo nos dice que no nos guiemos por este mundo, ni copiemos las cosas de este mundo, sino que renovemos nuestra mente y corazón para poder nosotros agradar al Señor y no agradar al mundo. Por otro lado, vemos cómo el acto del crimen que había cometido Caín en contra de su hermano Abel nos enseña que la sangre de Abel, de un hombre justo que había sido derramado su sangre, clamaba por justicia, ya que Abel, al haber sido un hombre recto delante del Señor, él era un hombre inocente y lo que se clamaba era la justicia divina porque había cometido un acto atroz en contra de su hermano. Sin embargo, vemos las consecuencias de Caín, donde Dios lo maldice por causa de lo que él había cometido, ya que él había matado a su hermano con intención de querer hacerle daño. Así que Caín era culpable del acto que había cometido. Sin embargo, por otro lado, vemos la misericordia de Dios, porque a pesar de que Caín mató a su hermano, Dios pudo haber también quitado la vida a Caín. Sin embargo, le preservó la vida,
aunque también tuvo sus consecuencias y fue maldecido por parte de nuestro Señor. Parte de esta maldición nos enseña que él ahora iba a sufrir un desgaste en sus fuerzas, ya que su fuerza no iba a regresar a él. Eso nos habla del deterioro en las fuerzas del ser humano, pero en este caso es principalmente en el caso de Caín. También nos habla acerca de la venganza que posiblemente la descendencia de Adán o de Set iban a buscar en contra de Caín por haber matado a Abel. Por eso Caín habla de esta manera diciendo que cualquiera que lo busque y lo llegue a encontrar, lo va a matar. Sin embargo, también Caín sentiría vergüenza por lo que hizo y tendría que huir de la presencia del Señor porque la vergüenza no lo dejaría en paz. Pero cuando vemos nuevamente la misericordia del Señor, que aún manda a proteger a Caín de esta manera, diciendo que 7 veces será castigado aquel hombre que matare a Caín. Así que Dios tiene misericordia y le preserva la vida por más tiempo a Caín. Ahora, más adelante nos encontramos con que Caín, ahora al ir a la tierra de Nod, encuentra también, dice, mujer. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿de dónde sacó mujer Caín? Pero por inferencia, podemos decir que Caín logró encontrar mujer por causa de la longevidad que muchos de los seres humanos vivían aproximadamente 1 milenio. Y si a eso le añadimos que Adán tuvo más hijos e hijas después de Set, entonces nos encontramos con que la raza humana estaba creciendo y expandiéndose de manera exponencial. Por eso podemos concluir por inferencia que Caín pudo haber tomado una mujer que era parte de su hermana o alguna sobrina o nieta de Adán. Pero también vemos un contraste con las generaciones de Caín, ya que dice que las generaciones de Caín eran malas y apartadas de Dios, ya que cuando encontramos al primer hombre que nos narra ahí, de nombre Lamec, que tenía 2 esposas precisamente, nos habla del inicio de la poligamia, que aunque en ese momento no se podría considerar directamente como un pecado, porque no había ley como la hubo después en Moisés, podemos saber que eso nos anunciaba que la descendencia de Caín era una descendencia o un linaje malo y perverso que se estaban corrompiendo y dejándose llevar por el pecado en sus corazones, y de esta manera este hombre había poseído 2 mujeres. Pero sin embargo también aquí aprendemos algo muy interesante, y es que en el Antiguo Testamento la mayor parte de personas que tienen un nombre, ese nombre se les daba precisamente por causa de la situación que se estaba viviendo en ese momento, y por ello las personas tendían a ponerle nombre a sus hijos bajo la circunstancia en la cual se estaba viviendo o apuntando a algo que se consideraba en un futuro que iba a suceder. Y es aquí donde precisamente, donde el nombre de las 2 mujeres de Lamec, Ada y Sila, que precisamente la primera Ada significa belleza o placer, y el nombre de la segunda, Sila, significa sombra o tinieblas, lo que apunta a la condición en que la humanidad estaba en ese momento de los descendientes de Caín, que estaban viviendo más en la carnalidad, en la belleza humana y en los placeres de la carne, pero vivían en tinieblas, apartados y alejados de Dios. Sin embargo, aunque encontramos que la descendencia de Caín también tuvo un progreso como civilización en la ganadería, en artes y en metalurgia, pero estaban sin Dios, que eso era lo más vital para los seres humanos, tener una relación con Dios y el temor de Dios en sus vidas. Y también en el versículo 24 nos encontramos precisamente la jactancia de este hombre Lamec, diciendo que cualquiera que le cause una herida sería digno de muerte. Eso lo que causa es una jactancia y quererse creer superior a los demás seres humanos, lo que aquí comúnmente se le conoce como darse aires de grandeza. Pero por otro lado, vemos el versículo 25, un contraste a comparación, que eran hombres piadosos que buscaban e invocaban la presencia del Señor, reconociendo que necesitaban la ayuda de Dios. Pero también nos enseña que el tercer hijo que tuvo Adán y Eva le pusieron por nombre Set. Y esto precisamente apunta a la obra futura que haría nuestro Señor Jesucristo, ya que Set significa sustituto.
Y esta palabra precisamente está apuntando o haciendo referencia a la obra que años después haría nuestro Señor Jesucristo, siendo el sustituto que tomaría nuestro lugar y Él moriría como un cordero por nosotros. Así que esto habla precisamente o apunta a la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, siendo el sustituto que traería reconciliación entre Dios y los hombres. Pero también nos encontramos con el nombre Enos, que precisamente significa mortal o frágil, describiendo precisamente ahora la condición de la humanidad, que ahora los seres humanos somos mortales y frágiles. Pero debemos de reconocer también ahora la ayuda de nuestro Creador, que le necesitamos porque somos frágiles, que ahora requerimos de la ayuda del Señor. También podemos aprender que del linaje de Sed y de Enos, precisamente los hombres invocaban el nombre del Señor, lo que hace referencia a buscar la presencia del Señor para solicitar su ayuda. Así que esto nos enseña que como seres humanos necesitamos del Señor para que Él nos ayude en nuestra situación. Así que hasta aquí este estudio, hermanos. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y si tienen alguna duda, comentario o pregunta, pueden dejarlo aquí abajo en la sección de los comentarios y con mucho gusto responderemos cualquier duda y les daremos una aclaración. Así que, hermanos, esperamos que este video haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Solamente déjenos su like, suscríbanse y compartan este video para que más personas puedan también escuchar estas enseñanzas acerca del libro de Génesis y sea de bendición a sus vidas. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente video.